sí vamos a desarrollar con ustedes el tema de razonamiento verbal. Entonces, el día de hoy, con este tema, vamos a culminar lo que es el tema de lo que es el tema de comprensión, lo que es el tema de literatura, y en la próxima clase desarrollamos un ítem que corresponde a lo que es razonamiento verbal, para que tengan una información panorámica del tema en mención. Muy bien, queridos muchachos, chicas, vamos a empezar nuestra clase un poco para, bueno, voy a presentar mi pantalla. Vamos a ver la secuencia de las sesiones anteriores. Estamos hablando un poco de lo que corresponde a literatura española. ¿Estamos? Bien, antes de proseguir, a ver cómo me escuchan. María Aide, ¿me escuchas bien? Hola, María. Sonia, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Sí se escucha bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, queridos chicas, chicos, vamos a empezar entonces nuestra clase. Siempre con la recomendación de estar atentos a la sesión, pues siempre algo nos queda, ¿no? Algo se nos va quedando y la información es, en caso de nosotros como estudiantes, tenemos que siempre buscar información, recabar información y manejar esa información. El manejo de información es importante en estos tiempos en la cual ustedes seguramente pues ya prácticamente les falta 2 grados y culminan la secundaria y seguramente con la perspectiva de que van a seguir sus estudios superiores, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase un poco para platicar con un pequeño preámbulo lo que hemos visto las sesiones anteriores, en este caso las 2 clases anteriores que corresponden a este segundo bimestre, ¿sí? En primer orden hemos visto con ustedes la clase anterior, antes, o sea, de acá 3 semanas, vimos lo que era la novela picaresca, ¿sí? En este caso con la obra máxima, que es el Lazarillo de Tormes, ¿no? Lazarillo de Tormes como el máximo exponente de la novela picaresca. La clase anterior hemos visto ya el máximo exponente de la novela caballeresca, ¿sí? La novela caballeresca, que corresponde en ese caso a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuál es la obra cumbre de la novela caballeresca, alumnos? ¿Recuerdan? A ver qué tal memoria tenemos. ¿De qué obra platicamos la clase pasada? Hola, chicos, ¿me escuchan? ¿Recuerdan de qué tema hablamos la clase pasada? ¿De Don Quijote? Muy ¿La bien, Mancha? correcto. Don Quijote de la Mancha. Muy bien. La clase pasada entonces platicamos del Quijote de la Mancha como la mejor novela en este caso, la mejor novela caballeresca dentro del siglo de oro español, ¿no? Entonces, eso hay que manejar siempre como parte de nuestra cultura general, porque ustedes tenemos que saber, pues antes, por ejemplo, el manejo de la información en el área de literatura, el que conocía literatura, pues se considera como un hombre culto, ¿no? Culto. Entonces ustedes de alguna manera también tienen que emular, conocer algo de la literatura, no solamente peruana, sino también en ese caso universal, española, hispanoamericana, etcétera, ¿no? Y sobre todo la lectura, ¿no? Ir acompañando con la lectura, que es importante. Ustedes en casa, en cualquier momento, pues de su tiempo, seguramente muchos de ustedes trabajan o tienen otras actividades, pero un momentito del tiempo, pues siempre hay que leer, ¿no? 10, 15 minutos, 20 minutos, eso va a ayudar, les va a ayudar bastante a comprender las distintas matices de la existencia humana, ¿no? Nosotros, como siempre se suele decir, por ejemplo, en campo de la literatura, nosotros, por ejemplo, no conocemos, porque estamos hablando de la edad, en este caso del Renacimiento y de la época del Barroco en España, pues ninguno de nosotros ha vivido en esa época ni en ese lugar. Y la única manera de conocer ese lugar es a base de la literatura. O sea, con la literatura podemos conocer lugares, ¿no? En este caso, espacios y tiempos distantes
a nuestra realidad, ¿no? Es más, en nuestro propio país también se suscita eso, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me gustaría conocer, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, ¿no? A ver, de Apurímac. Pero ¿cómo voy a conocer? Pues no conozco, nunca he viajado, pero sí puedo conocer a través de sus obras, de sus obras literarias, que seguramente hay en Apurímac, hay escritores. Entonces uno conoce otras culturas a través de su literatura. Sí, muchachos, entonces hemos visto en síntesis la clase anterior, la novela caballeresca con la obra máxima El Quijote de la Mancha, y anterior a eso hemos visto la novela picaresca con su máximo exponente, en este caso, que es la obra El Lazarillo de Tormes. El día de hoy vamos a dar otro salto, ya no vamos a hablar de la novela, el día de hoy vamos a hablar ya del teatro en el siglo de oro español, chicos, del teatro del siglo de oro español. Así como en la novela hubo escritores muy destacados en la narrativa, en el teatro o en el género dramático, también en España, en el siglo de oro, va a haber escritores muy connotados, muy destacados, de los cuales destacan tres, ¿sí? Tres escritores. Tirso de Molina, es un escritor dramaturgo español, Lope de Vega, que vamos a estudiar el día de hoy, y por ahí destaca también Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, ¿no? O en este caso, los tres escritores a quien hemos mencionado son los máximos exponentes del teatro en el siglo de oro español. Reitero, en el siglo de oro español. Chicos, muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase. Vamos a hablar el día de hoy, como hemos indicado, de Lope de Vega. ¿Sí? Lope de Vega. Para ello voy a agrandar mi pantalla. Ya saben, si hay cualquier situación, por favor, queridos estudiantes, con toda la confianza me van preguntando algo que no está claro, etcétera, con toda la confianza, ¿sí? Si tienen ahí lápiz, si tienen cuadernito, su módulo, siempre igual ir haciendo apuntes. Muy bien. Entonces hablamos del teatro en el siglo de oro español. Ahora, como antecedente, queridos alumnos, hay que entender que el teatro como tal surge en Grecia, ¿ya? Surge en Grecia. O sea, su origen del teatro, que hasta ahora, a estos tiempos, hasta el siglo XXI se ha remontado, su origen pues se dio en Grecia, ¿no? En honor a un dios, ¿no? A un dios, al dios Dionisio, ¿no? Al dios Dionisio, que era el dios del vino. En mención a esa divinidad se dio origen, pues, el teatro en Grecia, sobre todo, en este caso, en dos especies dramáticas, que viene a ser la comedia y lo que es la tragedia. Obviamente, ya en forma paulatina se fue avanzando en este caso, y en España, que ahí viene la importancia en España, en esta época del siglo de oro español, gracias a estos escritores se va, digámoslo así, crear la tercera especie dramática. Recuerden que el teatro, el género dramático, tiene tres especies: el género la tragedia, la comedia, y lo que los españoles van a crear es el drama, ¿no? Un poco para recordar la tragedia, ya saben ustedes, los personajes importantes, digámoslo, de la historia, van a sucumbir, ¿no? Con muerte, con destrucción. Ejemplo claro tenemos a la obra en este caso, por ejemplo, de Sófocles, Edipo Rey, ¿no? En Edipo Rey, que es una tragedia, una obra trágica, en la que encontramos como personaje principal a Edipo, pues, y su madre, en este caso, que es Yocasta, y su padre, que es Layo. Layo y Yocasta, pues, van a averiguar en el oráculo de Delfos para ver cómo les iba a ir en su gobierno. Y le dice, pues, este oráculo le dice, van a tener un hijo, ¿no? Y este hijo le dice a Layo, le dice, este hijo tuyo te va a matar. Y a Yocasta le dice, y se va a casar contigo, ¿no? Y para evitar todo eso, pues lo mandan a matar al niño. Pero no se logra matar. O sea, el criado que iba a sacrificarlo al niño, pues se compadece y se lo regala. Con el tiempo ese niño crece,
que es en este caso Edipo, pues lamentablemente mata a su padre, se casa con su madre y al final se enteran, ¿no? Edipo y Yocasta, que es su madre, y su esposa, se enteran que son madre e hijo y han tenido 4 hijos. La mamá se suicida y Edipo se pincha los ojos y pide que le voten, ¿no? Del pueblo para que calme la peste. Ahí, por ejemplo, es una tragedia, ¿no? Mientras que la comedia es su contraparte. La comedia, pues los hechos, las acciones son alegres, ¿no? Y el drama, ahí viene lo que se crea en España, y el drama es la combinación de los dos elementos, entre la tragedia y la comedia, ¿no? Drama tiene algo de tragedia y tiene algo de comedia. Es así como nuestra vida, ¿no? Nuestra propia vida es drama, digamos, porque nuestra vida no es tragedia, tampoco es comedia. Nuestra vida sería así como drama. Porque hay momentos que estamos bien, estamos alegres, estamos contentos, pero de pronto pues pasa algo, ¿no? Lloramos, nos ponemos tristes, etc. Entonces va en esa situación, ¿no? La existencia humana. Muy bien, eso como preámbulo, muchachos. Bien, decimos en este caso que el teatro en el siglo de oro español, ¿no? Es un periodo, dice, de esplendor, comprendido entre los siglos 16 y 17. Esto hay que tener en cuenta, chicos, entre los siglos 16 y 17. Por entonces, Imperio Español, ¿no? El siglo de oro, sabemos, seguimos en el siglo de oro, está compuesto por cambios en lo social, en lo político y económico, ¿no? Razón por la cual el contexto histórico, las letras españoles adquieren unos cambios evolutivos, se va a evolucionar, ¿no? Que influenciarían a todo el territorio hispánico, surgiendo así una gran cantidad de obras dramáticas. Ya saben, cuando hablamos de dramáticas, hablamos de teatro, de autores como Lope de Vega, eh, como Lope de Vega, Tirso de Molina, acá tenemos a Juan Ruiz de Alarcón y Pedro Calderón de la Barca, que otorgaron importancia a la cultura de las letras, ¿no? Entonces ya saben, acá hay que tener en cuenta que destaca Lope de Vega, ¿no? Tirso de Molina y Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca. Estos son los 3 dramaturgos más importantes del siglo de oro español. Muy bien. Vamos a ver ahora las características del siglo de oro español, cuáles fueron las características de esta literatura del teatro español, ¿no? Dice, ahí existe una amplia variedad de temas, ¿no? Cuyas fuentes se encontraban en la tradición literaria, la historia y la leyenda. Es decir, los españoles cogieron sus tradiciones, su historia, sus leyendas y lo dramatizaron, ¿no? Lo recrearon en obras teatrales, ¿no? Otra característica es que se pasa de la división de la obra en 5 actos o jornadas a la división de 3, lo que permite acordarla a la estructura de la exposición, nudo y desenlace. Es decir, antes, a ver, un momentito, por favor, hay alguien que quiere ingresar. Un momentito. Muy bien. Entonces, continuamos, queridos alumnos. Nuevamente voy a presentar mi pantalla. Bien. Estamos en ese punto. Estamos en las características del siglo de oro español. Entonces indicábamos, un momentito, voy a activar mi... No. Es decir, antes del teatro del siglo de oro español, en la época medieval, en la época o en los inicios del Renacimiento, etcétera, etcétera, la obra teatral se daba en 5 actos, ¿no? Pero ya en España, los españoles, los escritores dramaturgos españoles, lo van a cortar a 3 actos, ¿no? A 3 actos. Y hasta ahora se mantienen esos 3 actos, ¿no? Que viene a ser la exposición, el inicio, ¿no?
la presentación, luego viene el nudo, el conflicto, el problema y luego viene el desenlace, cómo termina la historia, ¿no? Son los tres actos del teatro español. Muy bien, ahora veamos qué temas abordaron los escritores del teatro en España, qué temas escribieron. Obviamente acá va a estar presente el amor, por ejemplo, ¿no? El amor. Es un tema recurrente no solamente en el teatro, que seguramente en todas las producciones literarias el amor es fuente de inspiración, ¿no? Para los escritores, que es el motor que mueve a la mayoría de las comedias, por ejemplo, ¿no? Otro tema es el honor, ¿no? El honor. Obviamente el honor vinculado a la honra y a la opinión, ¿no? Muchas veces solemos, pues seguramente ustedes se dan cuenta, porque ustedes también ya son jóvenes y están bastante vinculados a las redes sociales. Y en las redes sociales, pues muchas veces se va contra la honra, ¿no? Contra la honra de una persona en base a una opinión mal establecida, ¿no? Y siempre todos nosotros los seres humanos tenemos un honor, o sea, pues digamos, un aspecto en la cual pues merecemos respeto, ¿no? Y ese respeto es pues que no pueden, digamos, humillarnos a ninguna persona, ¿no? Ahora, entendida dice como la estimativa ajena, patrimonio de todos, único patrimonio del pueblo llano, absolutamente intocable. Reside en la pureza de la sangre, en la honorabilidad de las mujeres, de la familia, ¿no? Otro tema es la monarquía. Profe, ¿qué es la monarquía, no? Recuerden que antes de la Revolución Francesa, si hablamos prácticamente año 1789, antes de 1789, en Europa se daba pues un gobierno de tipo monárquico. Es decir, habían reyes que gobernaban cada país. ¿Se recuerdan ustedes seguramente, por ejemplo, a la reina Isabel, ¿no? Isabel de Castilla, etcétera, cuando vino a conquistar Fernando de Aragón, cuando vinieron los españoles a conquistar. ¿Quiénes gobernaban en España? Era pues los reyes de España, ¿no? Isabel y Fernando. Entonces, ahí pues hay un gobierno monárquico. Ahora, en la monarquía pues no hay elección, ¿no? O sea, en los gobiernos monárquicos no hay democracia, en otros términos. O sea, ahí, por ejemplo, si vamos a suponer, a ver, ¿a quién le ponemos como rey? A ver, en el Perú, vamos a poner, a ver, como la reina Keiko Fujimori, ¿ya? Solo ejemplo, ojo, yo no soy a favor ni en contra de la señora Keiko. Solo caso de ejemplo. Vamos a poner que Keiko sea la reina del Perú. Cuando ella, ya pues a su avanzada edad, estaba a punto de fallecer, tenía que delegar a alguien que asuma ese cargo. O sea, otro rey, otra reina. Y por lo común eran sus hijos, era hereditario, ¿no? Sus hijos. Entonces, eso se mantuvo en Europa hasta, reitero, hasta la Revolución Francesa de 1789. Y pues felizmente, gracias a esa revolución, a nivel mundial se dio la democracia, en la cual nosotros los peruanos o las personas, no solamente los peruanos, sino en todos los países democráticos, elegimos con voto, con nuestro voto, a nuestros gobernantes, ya sea presidente, congresista, alcalde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes eran profe, pero si el año pasado en Inglaterra ha muerto la reina Isabel y como que ya no existen reinas, ¿no? Es cierto. En España, digo, en Inglaterra, por ejemplo, hay pues, digamos, no hay presidente, ahí hay el primer ministro, que vamos a poner así, el primer ministro que funge como presidente. Pero la monarquía, en este caso por la reina Isabel, lo tienen ahí como, digamos, como un pequeño recuerdo, como un homenaje a las monarquías españolas de aquel entonces, ¿no? Que no tiene, digámoslo así, el poder para determinar, decidir como un gobernante, ¿no? Simplemente lo tiene ahí como un linaje, ¿no? Como algo que, pues, para no olvidarse nada más. Ojo, no pasa solamente en Inglaterra, también eso pasa en España. Hasta ahora en España tienen rey, ¿no? Pero que reitero,
no cumple la función de ser mandatario, simplemente para mantenerlo ahí el linaje, la estirpe, la sangre real, etcétera, nada más por esas situaciones. Muy bien, entonces decimos que la monarquía, institución venerada, en la que se hace una apología. Cuando decimos apología es difundir, ¿no? Sobre todo de Calderón. Calderón de la Barca, para muchos críticos, es un escritor dramaturgo, un escritor de teatro vinculado a los reyes, en este caso, ¿no? Un escritor de la corte, que se llama así. Otro tema, bueno, que se salió, es el rey, ¿no? El rey. Eso se ve básicamente en la obra de Calderón de la Barca, ¿no? Y también se ve en la obra que vamos a hablar el día de hoy, que es Fuente Ovejuna. El rey también es partícipe, ¿no? Y el rey es una figura intocable, ¿no? A salvo de toda crítica. O sea, el rey tú no puedes criticarlo. Está exento a las críticas. Y se presenta como el administrador máximo de la justicia para el pueblo. Entonces, recordemos, queridos estudiantes, que los temas que encontramos en el teatro español, en el siglo de oro español, son el amor, el honor, la monarquía y el reinado en este caso. Muy bien. Ahora sí nos vamos a ceñir un momentito a hablar de seguramente el máximo exponente del teatro del siglo de oro español. En este caso nos referimos a Félix Lope de Vega Carpio, ¿no? Considerado para los críticos españoles el padre del teatro nacional, obviamente español, ¿no? Español. Si hacemos una pequeña rememoranza biográfica, podemos decir que nació en Madrid en 1562, ¿no? Llamado por Cervantes, ojo, eso hay que tener en cuenta, Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, que hemos estudiado la clase pasada, él le llamaba el monstruo de la naturaleza. Es el apelativo que le puso, ¿no? Así como Cervantes tenía el apelativo el manco de Lepanto, Cervantes le puso a Lope de Vega el apelativo de el monstruo de la naturaleza. ¿Y cuál fue, usted era un profe, cuál fue el motivo? ¿Por qué le decían el monstruo de la naturaleza? Era un monstruo. No, debido básicamente a su abundancia productiva. Es decir, escribió muchas obras. Algunos dicen que este señor, ya saben ustedes que el día tiene 24 horas, y este señor escribía, dice, de las 24 horas, 16 horas se pasaba escribiendo. ¿Se imaginan? Es decir, solamente dejaba de escribir para dormir, o sea, las 8 horas, ¿no? Las 16 horas se pasaba escribiendo. Y escribió una cantidad de obras, ¿no? Una cantidad de obras. Bien. ¿Qué más podemos decir ahí? Mantuvo múltiples relaciones amorosas. Una de ellas fue con Elena de Osorio, la Filis de sus versos, también Isabel de Urbina, Antonia de Trillo, María Luján, Juana Guardo y la famosa Marta de Nevares. Bueno, acá más dice quién sería su última relación y duraría hasta su muerte del año de 1616. Eran, profe, tantas mujeres tuvo ese señor, sí, pero lamentablemente, ustedes dirán, pero profe, ¿y que estuvo con todas las mujeres? Sí, también, pero lamentablemente se le morían las mujeres. O sea, por ejemplo, cuando estuvo con Elena de Osorio, creo que, si mal no recuerdo, duró 2 años y se murió la señora. Entonces, sus mujeres se morían, creo que era así como, bueno, no sé, un viudo negro, ¿no? Pero que se le morían, la mujer que se metía con él, se moría la mujer. Entonces, por eso tuvo relaciones así, digamos, no duraderas, porque sus mujeres, sus enamoradas, sus novias, no lo sé, pues se iban muriendo, ¿no? Hasta que más o menos, un poco para ver esta parte, cuando tuvo 50 años, un momento decidió meterse al convento, o sea, dijo, no, bueno, yo no estoy para las mujeres. Se metió al convento para ser sacerdote, pero ese ímpetu no lo duró mucho porque luego volvió a salir, ¿no? Se retiró porque seguramente no era pues su gusto, ¿no? Muy bien. Seguimos. ¿Qué características tiene sus obras de Lope de Vega, no? Ya saben ustedes, dividió la obra en 3 actos, ¿no? En 3 actos. Lo que era antes 5 actos, él lo baja a 3 actos. Otra característica de la obra de Lope de Vega, esto hay que tener en cuenta, chicos, les pueden preguntar,
Lope de Vega es creador del personaje gracioso, ¿sí? En el drama vamos a encontrar en las obras de Lope de Vega vamos a encontrar siempre a un personaje que es el gracioso, ¿no? Entonces, eso es característica propia de Lope de Vega, ¿no? De esa forma combina elementos trágicos con cómicos, ¿no? Por eso hemos dicho que Lope de Vega es el que va a combinar, ¿no?, esos dos elementos del género dramático, la tragedia de dolor, sufrimiento, y lo cómico de alegría y polgorio, de risa, etcétera, ¿no? La combinación de eso lo va a pues, crear en este caso lo que es el drama, ¿no? Ruptura de las unidades de Aristóteles, ¿no? Recordemos que Aristóteles viene de la época de los griegos, en la cual pues, Lope de Vega va a romper esa unidades que caracterizaban al teatro, digo, al teatro griego. Dramatiza las leyendas medievales y asuntos bíblicos. Cuando hablamos que dramatiza leyendas medievales, básicamente es quien realiza, en este punto es Lope de Vega, ¿no? Con algunas costumbres, algunas historias o leyendas que lo tienen ahí, lo van a remembrar, o sea, lo van a revivir en sus obras, como por ejemplo la obra Fuente Ovejuna, ¿no? Y asuntos bíblicos, o sea, cogían la Biblia y significaban algunos, digamos así, hechos que narran en la Biblia, ¿no? Algunos acontecimientos bíblicos para mantener y seguramente transmitir la enseñanza cristiana a los que podían observar el teatro, ¿no? Ahora, un poco acá tener en cuenta que el teatro en Grecia, digo en España, el teatro español, por lo común, pues no solamente era pues escribir, ¿no? Sino que pues el teatro en España se desarrollaba por lo común en las plazas y plazuelas. Ojo, las plazas y plazuelas que nosotros conocemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, ese viene de origen español, o sea, los españoles nos trajeron esas tradiciones, ¿no? Y, por ejemplo, se dice que en esas plazuelas hacían obras teatrales, ¿no? Y el pueblo, pues, ojo, esa era la costumbre en España, ¿no? Quienes miraban eran, pues, sobre todo los varones, y miraban el teatro parado, ¿no? Y en el centro de la plazuela, ahí, pues, los actores significaban obras teatrales. Y había un grupo de personas que miraban el teatro desde sus balcones. Ojo, también el balcón, ¿no? Las casas en nuestro país, Lima y distintas provincias que conozco, por ejemplo, Cajamarca. Bueno, acá en Huaraz, solo hay un barrio que se llama José Olaya. Ahí es el único barrio que mantiene la tradición de las casas de 2 pisos de adobe y sus balcones, ¿no? Esos son de origen español, esas casas con balcón. Y en algunos lugares como Cajamarca, que conozco también, se mantiene, ¿no?, esa tradición española. No sé cómo era en los pueblos de ustedes donde viven, en las ciudades donde viven, no sé si habrán todavía esas casas con balcones. Pues ustedes eran profe, en Huaraz, ¿qué pasó? Pues acá lamentablemente antes las casas eran con balcones, se dice, ¿no? Bueno, mis familias me cuentan, pero lamentablemente el terremoto de 1970 que azotó Huaraz, pues lo destruyó. Y las calles, la característica de la calle eran angostitas, ¿no? Eran muy angostas y ahí salían los balcones, ¿no? Y en los balcones uno pues podía mirar. Ahora, en el teatro, en este caso en España, pues en las plazuelas, en las casas, habían los balcones y de esos balcones miraban el teatro, ¿no? Observaban. Seguramente ustedes han visto, cuando han viajado, han visto las casas con balcones y por ahí miran, pues, si hay, por ejemplo, desfiles, etcétera, por ahí están mirando las personas. Y ese grupo de personas que miraban el teatro le llamaban mosqueteros. Reitero, los mosqueteros son las personas que miraban el teatro desde los balcones. ¿Sí, chicos? Eso más o menos para tener esa información. ¿Qué más aquí? Bueno, hemos dicho que es recurrente la presentación de una historia principal junto a una historia secundaria, ¿no? Sus temas más frecuentes fueron, y hemos indicado, el honor, ¿no? La monarquía, ya hemos indicado también de la fe, digámoslo, de los reyes, y la fe católica, ¿no?
la fe católica. Obviamente España en esa época se había consolidado como una nación ya sólida, en la que se hablaba el español y se profesaba la religión católica, y por ende, pues en las obras tenían que difundir la religión católica. ¿Y por qué profirieran ustedes? Porque ahí estaban en la lucha contra los musulmanes, ¿no? Los musulmanes, porque los católicos, o sea, en España, los de Castilla siempre estaban en lucha permanente con los moros, con los musulmanes. Y pues se dio, ¿no? Se dio la situación que los católicos de Castilla doblegaron, o sea, expulsaron a los moros, a los musulmanes. Ahora es, bueno, por ahí un poco analizamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los moros o los musulmanes hubieran dominado al Castilla? Quizás, no, quién sabe, nosotros, porque hemos sido conquistados por los españoles, hubiéramos hablado, créanme, queridos alumnos, hubiéramos hablado el árabe. Hubiéramos hablado el árabe. Y no hubiéramos creído pues en Cristo, o sea, no deben ser católicos, no hubiéramos estado hablando así como alabando a Alá, ¿no? Nuestra Biblia no hubiera sido pues, la Biblia que tenemos, sino hubiera sido el libro sagrado, hubiera sido el Corán, porque para los musulmanes su libro sagrado es el Corán, el Dios supremo de Dios es Alá, ¿no? Para nosotros nuestro libro sagrado es la Biblia, y el Dios supremo, pues ya sabemos, el Redentor que nos habla la Biblia es Jesús el Cristo, que vino a salvarnos, ¿no? Y esto, pues, se dio esa paradoja, ¿no? Quién sabe, fíjense, hubiera sido un país, Hispanoamérica, o sea, todo lo que es Sudamérica hubiera sido un país musulmán. Pues no se dio, ¿no? Si no, ya hubieran andando así como los árabes, todo tapado la cara, sobre todo las damas, ¿no? Que hasta ahora pues, hay ese prejuicio en Medio Oriente. Muy bien, vamos a ver qué libros escribió este señor Lope de Vega. Los libros más importantes, vamos a ir mencionando ya, obras dramáticas, porque no solamente escribió teatro, sino también escribió poesía y también narrativa, ¿no? Obras dramáticas, Lo fingido y lo verdadero, que es una de sus obras, ¿no? Una obra también que destaca y es interesante es El mejor alcalde, el rey. Es una obra muy interesante. El caballero de Olmedo es otra de sus obras. Otra obra importante que vamos a estudiar el día de hoy es la obra Fuente Ovejuna, ¿sí? Otra obra es Peribáñez y el comendador de Ocaña, ¿no? Otra obra también que es importante tenerlo en cuenta es La Dama Boba, ¿no? La Dama Boba. Luego tenemos la obra El perro del hortelano, entre otras obras. Estas son las más, digamos, no conocidas, ¿no? Ahora, como obras de líricas, de poesía lírica, encontramos a Rimas Sacras, ¿no? La Dragotea, Romancero Espiritual, y la más importante acá, bueno, para nosotros al menos, es la Filomena. Esta es la más importante para nosotros los peruanos. Serán, profe, ¿por qué? ¿Por qué la Filomena? Porque en la Filomena, un poco este tema lo van a ver en cuarto año, en la obra La Filomena vamos a encontrar la respuesta que le dio Lope de Vega a una carta enviada por una mujer peruana. A ver, profe, cuéntenos, ahí les cuento, de chiquito nomás para avanzar. Se dice, bueno, ya se han hecho los estudios por los historiadores básicamente, ¿no? De que en Huánuco hubo una mujer de nombre María de Rojas Garay. Esta señora, o señorita, era, me parece, más vinculado a las cuestiones religiosas. Su padre fue un conquistador huanuqueño, o sea, un español que conquistó Huánuco. Y como tal tuvo buena educación, ¿no? Y seguramente había leído las obras de Lope de Vega, ¿no? Y seguramente le gustó mucho las obras de Lope de Vega. Y esta muchacha, vamos a llamarlo así, señorita, porque no, en la obra no aparece el nombre, solamente aparece el seudónimo de en este caso, Amarilis, con ese nombre pone su seudónimo Amarilis, le declara su amor a Lope de Vega. Le declara su amor. Es una carta, por eso la carta se llama la Epístola a Abelardo. En esa epístola, que en la final suscribe Amarilis,
le envía a Lope de Vega, que estaba en España. Lope de Vega seguramente lo lee más, porque es una carta que contiene más o menos unos 350 versos, en la que le dice que es, como les vuelvo a reiterar, es una mujer que le declara su amor a Lope de Vega. Le dice que en esta vida no se van a encontrar, físicamente no se van a encontrar, pero su amor se va a consumar cuando ambos mueran, y en el cielo sí se van a poder encontrar y consumar su amor. Entonces, Lope de Vega lo recibe esa carta y lo responde en esta obra, La Filomena, ¿no? Ahí le responde a la peruana, en este caso, de seudónimo Amarilis. Muy bien, ¿qué más tenemos? En obras narrativas tenemos a la Arcadia, la Dorotea, que es otra obra bastante interesante, ¿no? Hermosura de Angélica, Jerusalén conquistada y Gatomaquia, ¿no? Gatomaquia. Muy bien, entonces vamos ahora sí ceñirnos a hablar de la obra, de la mejor obra de Lope de Vega, que es Fuente Ovejuna. Chicos, Fuente Ovejuna, ya saben ustedes, el género es dramático, y cuando hablamos de dramático ya saben ustedes que nos referimos al teatro, ¿no? La especie no es, ojo, la especie literaria no es tragedia, tampoco es comedia, es drama. Ya saben por qué drama, porque es combinación entre lo trágico y lo cómico, ¿no? La obra está estructurado en 3 actos, ya saben, o sea, los 3 actos que crea Lope de Vega, ¿no? El primer acto tiene 12 escenas, el segundo acto 17 escenas y el tercer acto tiene 25 escenas. Recuerden que el teatro está siempre dividido en actos y escenas, ¿no? La composición es en versos, es una obra escrita en poesía, en verso, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los personajes? Bueno, en este caso, los personajes, el personaje colectivo es básicamente el pueblo, ¿no? El pueblo, y ustedes dirán, profe, ¿cómo se llama el pueblo? El pueblo se llama así como acá, Ovejuna. El pueblo se llama Ovejuna. Chicos, es el escenario. Ovejuna es el pueblo, el lugar donde se desarrolla la historia. Entonces, cuando hablamos del personaje colectivo, hablamos del pueblo de Ovejuna, ¿sí? Ahora, dentro de los personajes del pueblo vamos a encontrar, por lo común van a haber labradoras y labradores, ¿no? Y en este caso, los más importantes, labradoras y labradores. En caso de las mujeres labradoras, destaca Laurencia, ¿no? Es una labradora, Jacinta y Pascuala. Obviamente hay otras, pero estos 3 destacan. Ahora, en los labradores destaca Frondoso, ¿no? Destaca Mengo y Barrildo, ¿no? Aparte de los labradoras y labradores, tenemos al comendador como personaje importante. El comendador, de nombre Fernán Gómez. Ahora, este comendador, ustedes dirán, profe, ¿qué es el comendador? Es algo así como, llamémoslo, a ver, como gobernador, digamos, ¿ya? Como gobernador, pero su función era cobrar tributos al pueblo, ¿no? Esa era su función, cobrar tributos. Bueno. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver el argumento del primer acto, del segundo acto y del tercer acto, ¿ya, chicos? Pero vamos a ir trabajando en este caso con cada uno de los personajes, ¿ya? Bien. Aquí en la historia narra básicamente, cuando hablamos de Fernán Gómez, ¿sí? Este es el personaje que es el comendador, hemos indicado, ¿no? Fernán Gómez. Se dirige a la ciudad de Almagro para coordinar, dice, con el maestre Calatrava las próximas acciones contra Isabel, ¿sí? Mientras los labradores conversan en la plaza sobre la situación de las mujeres de la villa, ¿no? O sea, del pueblo, frente a los atropellos del comendador, ¿no? Los atropellos, es decir, este comendador de nombre Fernán Gómez cometía muchos abusos contra el pueblo, ¿no? Era un tipo abusivo. Ahora, no sé, profe, ¿qué abusos cometía? Me van a decir, ¿no? Obviamente. Era un tipo lascivo, de lascivia, ¿no? Bueno, profe, ¿qué cosa es lascivia? Lascivia es, pues, ¿qué hacía este comendador, este señor Fernán Gómez? Básicamente, cuando llegó al pueblo de Ovejuna, ¿no?
simplemente se abusaba de las mujeres, abusaba de las mujeres. A él no le interesaba si era soltera, casada, no le interesaba. Simplemente si, como se dice, mira, echaba el ojo a una dama, a una mujer, si no era por las buenas, era por las malas. ¿Sí? Eso era. O sea, era un tipo lascivo, o sea, pues no lo sé si de llamarlo mujeriego. No, no creo que ni mujeriego puede lograr eso. Era simplemente, pues, tenía que cumplir sus caprichos, ¿no? De tipo o de índole sexual, ¿no? ¿Qué Profe, más? era machista. Ajá, un machito, así más o menos. Ahora vamos a ver qué castigo le dieron a este señor. Y en algunos lugares de nuestro país, del Perú, se aplica ese castigo, ¿ya? Este llega al pueblo victorioso, los del pueblo lo reciben alborotado, dice, luego de su triunfo en la ciudad real. El comendador, ya saben, cuando hablamos del comendador, nos referimos a Fernán Gómez. Despide a todos menos a Laurencia y Pascuala. Ya saben quién es Laurencia y quién es Pascuala, que hemos visto, ¿no? Ellas son labradoras, acá está, Laurencia y Pascuala, ¿no? Quienes se ven asediadas por él y sus hombres. Cuando dicen asediadas, sí que son hostigadas, ¿no? O sea, son, cuando un muchacho le corteja a una dama, lo fastidia, ¿no? Poco después, dice, en el campo, Frondoso, el otro muchacho, el otro labrador Frondoso, acá está, el Frondoso, ¿no? Frondoso dice, a ver, ¿dónde se me escondió mi puntero? Para subrayarlo. Vente para acá. Frondoso declara su amor a Laurencia. Es decir, Frondoso y Laurencia son enamorados, ¿ya? Para que tengan en cuenta. En ese momento aparece el comendador, o sea, Fernán Gómez, ¿no? Al verlo, Frondoso se oculta tras unas ramas, ¿sí? Y Fernán Gómez, al suponer, o sea, piensa que pues Laurencia está solita, se lanza sobre ella, ¿no? Frondoso sale en defensa de la labradora, o sea, de Laurencia, que era su enamorada, ¿no? Y amenaza de muerte al comendador. O sea, le dicen, bueno, si tú te, pues, ves con mi pareja, ya vas a ver qué te pasa, ¿no? La pareja huye dejando el señor lleno de ira, el comendador pues molesto, ¿no? Porque era su presa, como se dice. Es en el primer acto. Vamos en el segundo acto. En la plaza de Fuente Ovejuna dialogan Esteban. Profe, ¿quién es Esteban? Esteban era el alcalde. Y un regidor y Leunelo, un estudiante de Salamanca. Se les une a él el comendador, iniciándose una áspera discusión sobre el honor. Acá vemos el tema del honor, el honor de las mujeres, ¿no? Del pueblo de Ovejuna. El señor repudia a los campesinos y estos se defienden alegando que el honor no es privilegio de las clases altas. Cuando decimos señor se refiere pues al comendador, ¿no? Cuando el comendador y sus soldados parten rumbo a la batalla, ¿no? Se encuentran con Jacinta y Mengo, quien es azotado, o sea, Mengo es azotado, al salir en defensa de la muchacha, o sea, al defenderlo a Jacinta, ¿no? Por su parte, y con el consentimiento de ambas familias, o sea, la familia de Laurencia y la familia de Frondoso, se comprometen en matrimonio, se deciden casarse. En momento en que en los que con la felicidad de todos se realiza la boda, vuelve al pueblo el comendador y derrota a las tropas reales, ¿no? Lleno de ira, ordena el arresto, lo va a arrestar, o sea, lo va a detener al novio, o sea, a Frondoso, y rapta a la novia, o sea, Laurencia. Fíjense qué tal autoridad, ¿no? Eso ya en segundo acto, en el, digamos, en el problema, en el conflicto. En el tercer acto, ahí ya viene el desenlace, en la sala del consejo, o sea, en la alcaldía, ¿no? Deliberan el alcalde y los regidores cuando entra Laurencia, o sea, la chica Laurencia, luego de haber sido raptada, ¿no? Por el comendador, su gente, el comendador, ingresa Laurencia, a ver, ¿dónde estás puntero? A ver, este puntero se me esconde. Ingresa Laurencia desmelenada, ¿no? Dirán, profe, ¿qué es desmelenada? Es sinónimo de despeinada, ¿no? Todo despeinada. Ingresa
acusándoles de no haber defendido su honor ni el de sus mujeres, ¿no? Es decir, cuando estaban reunidos digámoslo, en el consejo, en la alcaldía, el alcalde y sus regidores, ¿no? Una sesión de consejo, ingresa Laurencia todo despeinada y le dice a los hombres, ¿no? Le dice, cobardes, ustedes son tira de cobardes, no hacen respetar el honor ni de mí ni de sus mujeres. Porque ya saben, pues como le había dicho inicialmente, este comendador, si miraba, echaba el ojo pues a una mujer, si no era buenas, eran malas. No le interesaba si era soltera, casada, viuda, divorciada, nada. ¿Sí? Ante las palabras de Laurencia, el pueblo inicia una rebelión. Así el pueblo se rebela, ¿no? Que culmina con el asesinato del comendador. O sea, le dieron muerte al comendador, ¿no? Lo asesinan al lascivo comendador. Enterados de lo sucedido, ¿no? Los reyes católicos de España, en este caso, envía al pueblo a un juez para identificar al asesino. O sea, el juez va a indagar, investigar y buscar el culpable, quien asesinó al comendador, ¿no? Para lo cual va a someter a tortura a los habitantes, ¿no? Al pueblo. Pero la única respuesta que obtienen es Fuente Ovejuna lo hizo. O sea, el pueblo, a todos los que le preguntaba este juez, le preguntaban quién mató al comendador y todos decían Fuente Ovejuna lo hizo. Cuando dice Fuente Ovejuna lo hizo, es decir, el pueblo hizo justicia. El pueblo hizo justicia. Ahora, los reyes, conmovidos de esta reacción colectiva, perdonan a los labradores, o sea, le perdona al pueblo. Ahora, esta obra, queridos alumnos, esta obra, pues de Fuente Ovejuna, se ha aplicado, no seguramente de esta misma magnitud, pero se ha aplicado en algunos lugares de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, como referencia tengo entendido ahí a Puno, Cajamarca, básicamente no por así como lascivos como el comendador, sino por ejemplo, por delincuentes, ¿no? Por delincuentes que pues ya el pueblo se cansa de que le roben, lo capturan digamos, al ladrón, al delincuente y lo matan, lo matan, simplemente lo matan. Y cuando el juez, el fiscal va a indagar, la policía va a indagar, le dice, ¿quién lo mató? Pues el pueblo lo mató. El pueblo hace justicia. Y eso ya tiene una tradición antigua, ¿no? Eso no es de ahora, es una tradición antigua que se suscita básicamente el pueblo ya cansado de tanto abuso, el pueblo hace justicia, ¿no? Frente a, pues muchas veces, pues también da cólera, ¿no? O sea, por ejemplo, cogen a un delincuente, a un violador, ejemplo, le llevan preso, como no hay pruebas que digamos, lo incriminen, le dejan libre, ¿no? Pues entonces el pueblo se cansa y dice, pues, bueno, si así es así la justicia, hagamos la justicia por nuestras manos, ¿no? Y lo matan, ¿no? Y eso pasa, pues, no solamente en el Perú y en algunos países también del mundo, ¿no? Entonces, el pueblo otras veces ya se cansa de las autoridades y el pueblo hace justicia por sus propias manos. Obviamente, seguramente usted me llama, profe, pero está mal, ¿no? Para algo tenemos una justicia. Es cierto, no tenemos una justicia, pero ustedes comprenderán muchas veces esas justicias en nuestro país o como en otros países es inoperante, ¿no? Es inoperante y la justicia otras veces solamente va para los que tienen el poder, ¿no? El poder económico, por lo común el poder económico. Si tienes dinero, como dice, pues el dinero hace el mono baila. Y otras veces cuando uno pues tiene problemas de índole judicial, por ejemplo, si no tienes plata, pues ni un abogado te le va a escribir un documento. Todo es dinero, ¿no? Para hacer justicia en el Perú hay que tener dinero. Es como irte a un médico, ¿no? Para que tengas salud, tienes que tener plata. Y si quieres justicia, igual tienes que tener dinero. Si no tienes dinero, no hay justicia. En nuestro país es así, lamentablemente. Fíjense nomás cuando se habla de las mujeres, muchas veces las mujeres, el esposo les deja y se olvidan de sus hijos, no mantienen a sus hijos y la mujer tiene que demandarlo, ¿no? Y para demandarlo, pues necesita de un abogado para que le haga un escrito mínimo, ¿no?
Y ese abogado pues le cobra, pues, obviamente, ¿no? Le cobra y si no hace eso, pues lamentablemente no hay justicia para esa dama o para esa señora, para esa mujer, ni para el niño, ¿no? Entonces, nuestro país está así, lamentablemente está así, porque ya pues simplemente ante la potestad de la mujer, la justicia debe actuar, ¿no? Debe actuar. Muy bien, queridos chicos, no sé si habrá alguna pregunta de parte de ustedes. Pregunten, por favor. ¿Alguna inquietud? Recordemos que siempre la literatura lo tenemos que vincular críticamente a nuestro, digámoslo, a nuestro entorno, ¿no? A lo que nos suscita. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Si no, no habría razón de ser. La crítica, tomémoslo desde el ángulo de un juicio crítico. Esta obra de 20 de Juna, cómo de alguna manera ha repercutido, ¿no? Seguramente en las personas, y hasta ahora se mantiene, ¿no? Entonces siempre tengamos esa actitud de crítica. ¿Ya, chicos? No sé si hay alguna pregunta, queridos alumnos. Si no hay ninguna pregunta, pregunten, por favor, si hay dudas, con toda confianza. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, por favor, la próxima clase, sí, como les dije, vamos a hacer un poco de mito verbal. Dime, Walter. Hola, Walter. ¿Quiere decirme algo, hijo? Bien. Solamente quizás quiero entender con tu levantada de mano me has dicho, ok, profe, no hay problema. Entonces, solamente para la próxima clase, queridos alumnos, les solo recordarles en el tema de razonamiento verbal, tengan listo su módulo. Ahí muchas veces surgen las dudas, ¿no? En razonamiento verbal porque hay que desarrollar ejercicios. Entonces, la próxima clase vamos a hacer RV, ¿ya? Entonces, quedamos en esta parte. Chicos, muchas gracias por su tiempo y su paciencia y nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana y que a ustedes y a su familia les vaya muy bien. Cuídense mucho y buenos días, queridos Profe, alumnos. cuídate. Gracias, Blanquita. Para usted también cuídese. No, profe, cuídese. Cuídese, profe, gracias. Chao, Melita, cuídese. Chao, María.